Producir es tomar decisiones sobre recursos naturales, y cada decisión tiene efectos, visibles o no, en los sistemas que sostienen la actividad agropecuaria. Entender esas conexiones permite anticipar riesgos, mejorar la eficiencia y cuidar el potencial productivo a futuro. Ya no alcanza con mirar el rinde. Hoy también hay que mirar el balance hídrico, el carbono y la estructura del paisaje. El futuro del agro depende de cómo gestionemos los recursos que lo hacen posible. ¿Producir o preservar? ¿Y si hacemos los dos? Hola a todos, soy Ezequiel Tambornini y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crea una red viva. Este podcast tiene como fin adelantar los temas clave del primer eje temático del Congreso CREA 2025, titulado El mundo hoy y mañana. En los primeros episodios hablamos sobre tecnología y demografía. Hoy es el turno de la naturaleza, el tercer foco de este análisis que aborda el complejo contexto global. En el episodio de hoy, Producir o Preservar, y si hacemos los dos, contamos con la participación de Esteban Jovagui, ingeniero agrónomo y doctor de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Él es investigador del CONICET y fundador del Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de San Luis. Se suma también, para darnos su mirada productiva, Sergio Serra, empresario agropecuario integrante del CREA Monte Maíz de la región sur de Santa Fe. Antes de comenzar la charla, quiero invitarlos al Congreso CREA 2025, que se va a realizar los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre en Tecnópolis, provincia de Buenos Aires. Ingresando a congresocrea.org.ar vas a poder conocer la agenda completa del evento y adquirir tu entrada. Nos acompañan en el Congreso CREA 2025 Galicia, Advanta, Bayer, YPF y AGD. Esteban, un científico que trabaja de científico pues se hace las preguntas correctas, a veces incómodas, pero necesarias. ¿Cómo podrías definir, en pocas palabras, tu trayectoria de investigación que justamente obligaste a muchos empresarios y técnicos a ver cosas que no estaban viendo? La trayectoria es una combinación de casualidades, mucha curiosidad, casualidades y casualidades científicas de descubrimientos, pero también casualidades humanas, de encontrarme con personas que vieron que tenía algún valor lo que preguntaba, pero que había que moverlo en otro ángulo. La interacción con la producción fue transformando las preguntas y cosas que empezaron, yo diría, desde una perspectiva colgada, puramente científica, académica más bien diría, respondiendo a preguntas más teóricas, fue conectándose con la producción y desenterrando cosas que no conocíamos, que podíamos usar a favor o que podían volvérsenos en contra en el manejo del agro y del ambiente. Y fue sobre todo el agua el vehículo de ese viaje científico. Claro, básicamente nos obligaste a entender que la gestión hídrica era parte de la gestión agronómica, justamente. Sí, pero era una gestión hídrica underground, subterránea. Era una gestión del agua de lo que llamamos vulgarmente napas. Las napas son la palabra napa horroriza a los hidrólogos, por ejemplo. Claro. Porque es medio gaucha y sin embargo tiene una razón de ser, porque no hablamos de acuíferos. Un acuífero es agua subterránea de la que vos podés bombear, que podés utilizar como recurso para riego. La napa es otra cosa, es ese punto en el suelo donde está toda la porosidad del suelo ocupada por agua y resulta ser un componente muy interesante porque ofrece agua, ofrece un almacén de agua que, por ejemplo, en suelos arenosos es el día y la noche, tenerlo o no tenerlo, y además conecta por debajo de la superficie, conecta lotes, conecta el campo con la ciudad, conecta ríos con montañas, y esa conexión en el agro no se conocía, ese almacén no se aprovechaba, y ayudamos a entenderlo y a manejarlo mejor. Clarísimo. Nos ayudaste a entender que debajo del suelo había calles, autopistas, un montón de cosas que no estaban visibles y que pueden ayudar a la producción o también la pueden perjudicar, ¿no? Obviamente en algunas situaciones. Sí, que para gestionarlas tenemos que medirlas, no es tan difícil.
La pampa tiene su propia forma o sus propios detalles cuando la querés medir, pero es bastante fácil, mucho más fácil de lo que mucha gente creía. Y, por ejemplo, ayudamos a generar redes de medición que están vivas hoy y que ayudan a gestionar ese componente del agua tan misterioso hasta hace 10 años atrás. Y mencionaste que en tu experiencia la interacción con la producción, con los técnicos, con los empresarios agropecuarios fue fundamental. Por eso lo tenemos a Sergio en la mesa, que, bueno, justamente nos va a hablar del aporte que hace, digamos, CREA en ese sentido. Lo escuchaba Esteban y hay dos cosas que nos conectan, ¿no? O sea, lo científico y cómo lo mira él, ¿sí? Y nosotros en realidad, cuando armamos empresa, hay dos cosas. El agua nos conecta, o sea, buscamos el recurso agua para poder producir y transformarlo en una empresa después, ¿no? O sea, por lograr producción, para lograr una empresa, y nacimos de ahí, desde la curiosidad y la inquietud, y nos movimos armando empresa y buscando agua, ¿sí? En distintas zonas de producción, ¿sí? Y terminamos yendo a zonas con napa, otras sin napa, con un recurso hídrico y tratando de cuidar el recurso hídrico para transformarlo en productivo, que es lo que hablaba Esteban. Y a través de eso, si hablo de conexión, terminamos generando una empresa que tiene hoy una cantidad de personas que para otro recurso, ¿sí? El social, ¿sí? El recurso ambiental, que es el agua, y el recurso productivo y económico fue el primero, ¿no? O sea, cuando tenía más pelo y era joven, ¿sí? Probablemente teníamos menos precaución, si querés, el económico en el que mandaba, porque había que crecer y formar una empresa, ¿sí? Y probablemente después empezamos a hacer y pensar en las otras variables más sustentables, ¿no? Y así nace, pero en definitiva yo lo asociaba con la empresa, ¿no? O sea, él por supuesto con un nivel científico muchísimo más elevado y como lo mira, tenemos mucho para hacer en conjunto. Sí, es interesante lo que plantea Sergio. Creo que la fluidez de los tres componentes de la producción, capital, tierra, trabajo, es mucho mayor de lo que creemos. Tal vez reconocer esa fluidez. Y con la napa lo que a nosotros nos pasó es que tu lote está siempre en el mismo lugar. Pero así como la erosión puede llevarse parte del suelo, ahí abajo hay una napa que se mueve mucho más rápido que todo lo demás. Casi que se le empieza a acercar a lo que pasa por arriba con el aire. Entonces, nuestros lotes están quietos, pero la gente se mueve, el agua se mueve y el capital se mueve. Y las reglas con las que eso se mueve van cambiando también. Quien aprende a manejar eso, bueno, tiene mucho, mucho poder y capacidad de hacer cosas espectaculares o terribles también. Y estamos en un mundo donde esa fluidez la estamos percibiendo mejor. Me parece que vale la pena parar la pelota muchas veces y ver cómo la usamos mejor a nuestro favor y cómo evitamos algunas tragedias que por el cambio de escala, por la velocidad del avance agrícola, podríamos haber evitado. Por ejemplo, el avance agrícola vertiginoso que hemos tenido avanzó sobre ambientes buenísimos y otros no tanto. Ahí, Esteban, lo corto un minuto. Sí, por supuesto. Y lo paso a la parte productiva y empresaria, ¿sí? En general nosotros avanzamos, y es cierto, ¿sí? Hemos ido a zonas productivas que son más límites. Eso tiene, y ahí corres un riesgo probablemente por no tener todo el conocimiento, ¿sí? Y no estar tan diagramado, ¿sí? Y corres fronteras agrícolas, ¿sí? Y tiene cosas buenas y malas, ¿sí? Las buenas, yo veo las sociedades, la parte social y de los pueblos, por ejemplo, en el caso que cuando fuimos al norte argentino, es impresionante ver la evolución que tuvieron esos pueblos, ¿sí? Bien, en algunos lugares creo que por ahí nos fuimos de más por falta de conocimiento o no lo hicimos adecuadamente, o tal vez por una falta de interacción entre los que tenían el conocimiento y cómo lo hicimos. O sea, fuimos a lugares complicados. Eso se transforma después en un golpe económico, ¿sí? En las empresas la naturaleza te pone límites, ¿sí? Y en realidad hay un golpe y un retroceso económico, y hay que ver cómo se diagrama las nuevas estructuras, probablemente con sistemas de rotaciones distintos. O sea, fuimos con recetas, digámosle, tecnológicas no adecuadas para esos ambientes,
pero cuando el número no cierra, que es una de las verticales, más allá de la social que te decía antes, una vertical económica, las empresas tienen que readecuar de nuevo, es la que manda. Y meto que, o sea, aporto que tener una realidad argentina también, o sea, no es lo mismo, porque eso no es solo productivo, hay una cuestión de extras, como son logística, como hay un montón de cosas que suman, no es solo sobre el ambiente, el avance sobre el ambiente productivo, hay una parte social, una parte logística, o sea, tiene una componente. Lo que hace una empresa es trata de todas esas variables, tenerlas más o menos de acuerdo, tienen siempre la variable económica, las empresas tienen que ser rentables, por supuesto, o sea, es la variable 1 que maneja todo el resto, y eso hace que probablemente aceleres o vayas a lugares, digamos, un poco incómodos, ¿sí? Y después te tengas que readecuar como empresa. Bueno, afortunadamente hay gente que va a lugares incómodos porque eso es lo que justamente permite que se desarrollen. Es lo que te explicaba antes, o sea, cuando uno ve el impacto que tenemos sobre las partes sociales, las partes a nivel de escuela, en todo lo que contribuye social, es terrible el impacto que tiene. O sea, cuando Santiago nosotros fuimos hace 24 años, cuando yo comparo las dos cosas, tenemos dos zonas totalmente distintas. Y hoy estoy orgulloso de la gente que tenemos trabajando, equipos de trabajo formados, con impacto social, escuelas agrotécnicas. La verdad que orgulloso, yo no, o sea, pero bueno, lo que dice Esteban, la readecuación sí. A veces corres un poco los límites y tenés que readecuar los sistemas productivos y aportar el conocimiento que tampoco se hubiera generado si no hubiéramos estado, porque el conocimiento, yo entiendo, viene de la parte científica, pero viene un poquito más atrás. O sea, tenés que abrir y después después probablemente vengan algunos tirones de oreja porque algo hiciste mal. Tal vez lo que dice Sergio es muy interesante y tal vez lo que nos falta es mejorar ese ejercicio de aprender andando. Y ese aprender andando es un trabajo que hacen las empresas con la ciencia juntos. Ninguno lo puede hacer solo. Lo que Sergio nos dice es: ese avance es de alguna manera un experimento. El experimento está bien, lo importante es aprender rápido de ese experimento. Para aprender hay que medir, y muchos de los beneficios que trae la agricultura socioeconómicos, por ejemplo, se pueden medir también. Y podemos saber cuándo funcionó, cuándo fue bueno, cuándo no. Qué tipo de empresas son las que generan desarrollo local y cuáles no. Qué modalidades de uso de la tierra o qué estructuras empresarias son las que más favorecen eso, cuáles no. Eso se puede aprender. De la misma manera que aprendemos qué le pasa a un suelo del Chaco seco con 500 milímetros de precipitación anual cuando haces agricultura. O qué agricultura es la única que puede permitirse ser sustentable en el sentido simple de producir de esa manera por mucho tiempo en esos ambientes. Y, perdón, una última cosa respecto a esto es que tal vez la discusión que estamos teniendo con Sergio a muchos lo lleve a la frontera agrícola chaqueña. Pero tenemos fronteras puertas adentro en La Pampa, en los Bajos. Esa también es una frontera. Y estamos aprendiendo a vivir con esas fronteritas internas. Y así como nos llevamos puestos humedales, que no valieron la pena hacerlos agrícolas, hoy tendríamos que pensar qué hacemos con esa tierra que en la agricultura no anda tan bien, que tuvo siempre un potencial ganadero buenísimo, pero hoy no tenemos esa ganadería en muchos lugares para aprovecharlos. Y a lo mejor son lugares de conservación, lugares que prestan algún servicio, como por ejemplo mejorar la calidad del agua. Nuestros paisajes, nuestra agricultura cambian todo el tiempo, y esta charla que estamos teniendo ahora tendríamos que tenerla con números en la mesa en todas las regiones agrícolas de Argentina. CREA justamente tiene un programa que es DAT-CREA, que se hace muchas preguntas en ese sentido. Ahora que tenemos una gran disponibilidad de registros para justamente tratar de averiguar las interacciones entre la producción y el paisaje y el ambiente, que pueden surgir de grandes análisis estadísticos de los datos y quizás con preguntas que ni siquiera nos estamos haciendo. En ese sentido estamos haciendo un gran avance. Para la ciencia, CREADAT es una mina de oro. Sí. Creo que la clave ahí es generar intercambios responsables. En este sentido, cuando uno como científico pide los datos, todos los científicos queremos más datos, bueno, asegurarnos que hacemos una devolución que está a la altura de esos datos a quienes nos los dan, y discutimos también cómo mejorar la toma de datos, cómo ampliarla.
esa iniciativa me parece que recién arranca y es muy poderosa, muy poderosa. Acrea siempre ha sido una mesa para impulsar esto que estamos discutiendo, ¿no? Ciencia y producción aprendiendo sobre la marcha. Sergio. Como directivo, justo me toca estar como directivo de CREA, me toca estar en I+D, ¿sí? Y bueno, y para nosotros DAT, nada, es el bebé, ¿sí? Es una herramienta súper poderosa y creo que es un lugar donde nos va a comunicar muchísimo con la ciencia y nada, y bienvenido este tipo de aporte y que podamos hacer cosas juntos, ¿no? O sea, para nosotros es algo muy rico. Y me quedaba con una idea de antes del tema de los sistemas productivos. Nosotros no tenemos ganadería, somos solo en la parte de empresa ya, hacemos solo agricultura y los aprendizajes, nosotros decimos que los cursos son muy caros. Al revés de terminar en un papel donde establece o en un sistema en el cual establece alguna pérdida, en las empresas la situación es un poco más incómoda, ¿no? O sea, cuando erraste un camino o avanzaste mal o hay alguna de las variables no bien establecidas o no bien manejadas, nada, el resultado económico enseguida te lo demanda y te vuelve al sitio, ¿no? O sea, el productor juega con un montón de variables aparte de las ambientales, ¿no? De precio, un montón de cosas, de precio, de leyes, de impuestos, o sea, tiene un montón de variables. Y en esa vorágine se mueve y trata de hacer una empresa lo más sostenible posible en todos los parámetros. Y el mercado te corrige muy rápido, o sea, no te podés equivocar porque te pasa factura muy corta, digamos. O sea, dentro de todo eso también tenemos que gestionar la parte productiva y bueno, nuestra empresa está en CREA hace muchísimo tiempo y yo creo que hay que buscar un lugar de encuentro, tal vez mucho más amplio. Antes lo hablamos fuera de cámara y me quedé con algunas palabras que dijimos y está bueno invitarlos a la parte científica, que estar mucho más a campo, o sea, pues si no la tomamos como muy teórica, o sea, que hacer cosas juntos y que las preguntas se nos ocurran juntos, no solo las respuestas, las preguntas se nos ocurran juntos. Eso es clave lo que dice Sergio. Y tal vez estamos en un mundo, si pensamos en los grandes desafíos de este mundo, ya no tenemos cuerpo, somos pantallas, estamos adentro de los datos. CreaDat está genial, es espectacular, pero es parte de ese mundo de bits, de datos, y el cuerpo, el campo, siguen siendo importantes. Y en ese sentido no podemos desestimar la importancia que tiene para una chica o un chico que arranca su carrera científica, estar en contacto con la producción, con un productor que dice, mira, vos estudiás nematodos, vení, acompáñame a ver esto. Ese ejercicio me parece que lo estamos haciendo, CREA y los grupos CREA lo hacen hace mucho, pero le podemos dar una nueva vuelta de rosca hoy. Yo me imagino situaciones como la empresa de Sergio puede invitar a 7 becarios elegidos de distintos laboratorios de Argentina a pasarse una semana recorriendo campos. Financiarlo no es muy caro. Esos chicos vuelven a sus laboratorios y no son los mismos. Nos pasa que no tenemos tiempo, nadie tiene tiempo, pero lo tenemos que buscar para esas experiencias que son transformadoras desde el punto de vista de los contratos, las confianzas, los compromisos que generamos en las personas. El productor que aprendió a ver una napa cuando nunca la había visto, cambió para siempre. Y yo cambié para siempre como científico cuando, haciendo un pozo y teniendo 5 productores alrededor mío mirándome, tenía que sacar esa muestra y decir qué me decía lo que encontré. Era difícil al principio, me asustaba, pero después me fui dando cuenta que estaba todo bien, que si entendía o si no entendía, ellos también lo iban a comprender y juntos empezamos a preguntarnos. Y eso cambió todo. Tenemos que hacer mucho más eso. Y a empresas como la de Sergio, yo le pido, piensen en eso y no busquen a las estrellas o a los que estamos viejos y pelados y somos conocidos. Claro. En los laboratorios hay becarios que van a cambiar la ciencia de acá a 20 años. Ayuden a que eso ocurra con interacciones desde abajo. Me encantó. Me encantó lo que dijiste, Esteban. A ver, tanto de la empresa como de CREA, o sea, yo creo que los bits, como DAT o la inteligencia artificial, aportan, o sea,
para decirte algo, ¿no? O sea, aportan, pero la persona como centro de la escena, tanto el científico, el empresario o los chicos de staff de CREA y las empresas CREA, si ponemos a la persona adelante, creo que es el punto de unión para capacitarse y formar algo mucho más rico. Sí, es fundamental porque recién mencionaste la inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial no funciona sin preguntas. Exacto. Y funciona mejor con preguntas interesantes. Y esa es justamente tu experiencia, Esteban, y lo que estás invitando a otros productores a que hagan, justamente a generar interacciones que despierten preguntas interesantes, atractivas, que nos permitan explorar nuevas fronteras o animarse a buscar otras alternativas, lo que sea, pero nada va a surgir si no primero no se generan esas vinculaciones. Yo lo diría de esta manera, si compartimos datos, hacemos un negocio. Si compartimos preguntas, arrancamos juntos una verdadera aventura de descubrimiento y de transformación. Esteban, sos licenciado en marketing también, por la verdad que sí, impresionante. Impresionante, Esteban, cómo te vendés realmente. A mí se me ocurre algo mucho más simple que invitarlo. Vamos a empezar por invitarlo a la empresa a un asado. Ahí va a ser el punto de unión. Siempre con asado y vino. Ahí arrancamos. Estas interacciones son mejores. Pero de verdad, nos reímos de esto, pero el mundo se está volviendo muy duro y muy descorporalizado. Los lotes los vemos en Google Earth, no tenemos tiempo para ir. A las personas las vemos en la pantalla, no tenemos tiempo de darnos un abrazo, comernos un asado, aunque sea tomar un mate. Y no es algo menor eso, porque realmente lo que las personas nos tomamos como misión, como aventura en la vida, surge de interacciones humanas físicas. Y Acrea tiene algo interesante en ese sentido, que a la persona siempre estuvo primero. Cuando otras instituciones han puesto las ideas, el dinero, esas dos cosas primero que nada, y las personas primero, realmente es una filosofía que puede ser más importante que nunca ahora, donde nos mareamos en un mundo de datos, de información, de velocidad. Tal vez el contexto actual del mundo, donde se nos quemaron muchos papeles en lo geopolítico, es una buena oportunidad para parar la pelota. Y desde adentro me refiero a laboratorios de Argentina, empresas que están en Argentina, porque tenemos otras, como la ciencia que está internacionalizada, tenemos mucha producción también que se internacionaliza, pero tenemos muchos espacios locales donde conocemos bien qué pasa y podemos pensarlo juntos. Fundamental esto que decís para justamente poder pensar con criterios propios, ¿no? Muchas de las cuestiones, porque a veces puede darse la ocasión que los criterios a partir de los cuales se estructura la ciencia no están diseñados en función de la realidad argentina. Sí, diría las agendas de la ciencia y las agendas de las cadenas de producción vienen muy influenciadas de cuestiones globales, en donde nosotros, a veces por un complejo de inferioridad, tal vez de ser un país periférico, tomamos sin cuestionar mucho. Y tenemos muchos ejemplos, por lo menos desde mi lado, desde la ciencia, lo diría de esta manera, de curvas que nos hemos comido por no parar la pelota y pensar, bueno, ¿esto es interesante para nosotros o no? Y voy a hablar de algo que a mí me escandaliza, diría. Hay mucha discusión a nivel de espacios, sobre todo europeos, de agronomía e investigación, acerca de cómo la agricultura africana secuestra carbono. A mí me ofende eso. La agricultura africana tiene que asegurar darle comida a los africanos primero que nada. Debería ser la última del mundo que pongamos como prioridad para que mitigue el cambio climático. Sin embargo, circulan muchísimos proyectos que financian equipos grandísimos bajo esa premisa. Yo no quisiera comprarme esa narrativa de la ciencia para Argentina nunca. Tal cual. En ese sentido, CREA tiene una mirada justamente para crear vinculaciones con el equipo de trabajo en el cual integra Esteban y muchísimos otros en diferentes regiones productivas, precisamente con ese propósito, para que los científicos
aprendan de los empresarios y ocurra la situación inversa y juntos podamos construir preguntas que nos ayuden a evolucionar, ¿no? A todos. Con la captura de carbono, o sea, desde el lado empresario, no del lado de CREA, del lado empresario, tenemos un nivel de bombardeo, o sea, ¿sí? de buscarle la vuelta y estamos un poco, digamos, aturdidos, si querés, con el nivel, porque es como que estamos transitando esa etapa, una etapa de secuestro y de secuestro de carbono y todo lo que se viene, y tratamos de hacer sin demasiado conocimiento, o sea, hacemos algún tipo de agricultura distinta y tratamos pero estamos bastante, creo que hay mucho de aportar de la ciencia, de claridad para ver dónde estamos. O sea, ahí pido casi un salvavidas. Sí, si te tuviese que dar un salvavidas Sí. de emergencia ahora, yo diría, el carbono siempre nos importó. Desde siempre, desde muchas generaciones de agrónomos y científicos agrónomos para atrás. Hay gente que habló de la importancia de la materia orgánica. El carbono no importa ahí. CREA surgió para conservar el carbono de los suelos. Exacto. O sea, ese es el origen de CREA. Siempre nos importó cuidar la O materia sea, orgánica. CREA Eso- está asociado con la palabra carbono desde el día 1. Uno, sí. Totalmente. Y esto, de la misma manera que hablamos de sustentabilidad mucho antes de que exista la palabra, con otros nombres. Y eso también fue una motivación de CREA. El punto es que al carbono lo llevamos a un nuevo nivel de estrella global de la relación ambiente-producción por la cuestión de la mitigación del efecto invernadero. Y ahí hay un número que para mí es demoledor y se los voy a plantear de la manera más simple posible. La humanidad usa 10 veces más carbono en la matriz fósil de combustibles para la energía que en la comida, ¿sí? 10 veces más. A ese 1 contra 10 le estamos pidiendo que haga un servicio de mitigarlo. Nunca nos va a cerrar, nunca nos va a cerrar. Le estamos pidiendo a ese 1 de carbono que es la agricultura, que bueno, una parte que levante su productividad y que una parte la ofrende para secuestrar el carbono que emitimos con el otro 10. Nunca lo vamos a lograr. Eso no quiere decir que hacer biocombustibles, por ejemplo, sea estratégico en algunas situaciones. Por supuesto que sí. Pero que eso sea la solución para el problema de los gases invernadero en la Tierra es un gran error. De hecho, hay algunos colegas que discuten exactamente lo opuesto. ¿Qué pasa si del 10, que es la matriz fósil, saca un poquito de comida? Es posible producir con bacterias comida a partir de combustibles fósiles. No lo estamos haciendo, pero algún día va a llegar eso. Y es la historia exactamente opuesta a la del secuestro. Entonces, volviendo para atrás, creo que se creó una burbuja en la que hay una burocracia internacional y nacional de organismos que están atrás de la mitigación por uso de la tierra de los gases invernadero, que fue demasiado lejos y tenemos que volver a casa. El carbono lo queremos, lo amamos, necesitamos materia orgánica en nuestros suelos, definitivamente. Ahora, subirnos al tren de que toda una región va a mitigar los gases invernadero emitidos en los grandes centros industriales y poblados del mundo, no me subiría a ese tren. Fundamental esto que planteás porque justamente la mirada científica es lo que nos permite calibrar este tipo de agendas, como mencionaste recién, y por eso resulta fundamental este tipo de vínculos y de diálogos. Sí, tal vez sepan desde el mundo de la producción que los científicos también nos subimos a estos trenes, a veces porque esos trenes te garantizan financiación o te garantizan que tus papers se publiquen, pero la ciencia tiene la ventaja de que tiene tiempo para reflexionar. Sobre todo los que somos más grandes y ya tenemos nuestra carrera medio armada, no tenemos que correr por demostrarle al mundo que sabemos hacer este trabajo. Bueno, tenemos la bendición de que podemos parar la pelota y pensar las cosas, pensarlas tranquilos, no apurarnos a conclusiones rápidas y sobre todo subirnos a estos trenes o burbujas que parecen salvar con un solo tiro todo un gran problema. Tal vez es ese espacio de reflexión profunda que podemos generar en la ciencia lo mejor que tenemos para ofrecer. Me quedo pensando en la parte de financiación, en la parte económica, ¿no? O sea, y me da un poco de impotencia y de bronca. O sea, sí, hay un volumen del sector
de dinero que aportamos, ¿sí? Y que no llegue, y que entonces por ahí se transgiverse la parte científica en busca de financiación y o se suba arriba un colectivo que no corresponde, ¿sí? Y me da un poco de bronca porque, o sea, con niveles de exportación y nivel impositivo que paga el agro argentino, estoy hablando, deberíamos tener mucho más calibrado o alineado este sector con la parte científica, logrando mayor producción y mayor armonía, ¿no? Fundamental eso. Ojalá que eso en algún momento pueda haber una correspondencia, ¿no?, entre lo que aporta el agro y lo que recibe de las instituciones científicas. En el caso de Esteban está clarísimo el aporte que ha hecho, que es fundamental. Nos ayudó a entender un montón de cosas, pero tendría que haber en muchas otras disciplinas y órdenes aportes, digamos, equivalentes en otras áreas. Tal vez está bueno para la producción entender algunas cuestiones de la ciencia en Argentina. Estamos en un sistema, así como la producción enfrenta fluctuaciones, los científicos en Argentina enfrentamos fluctuaciones. Y muchas veces me pregunto si la dificultad que tenemos a lo mejor para aterrizar en problemáticas locales no está en parte favorecida por el hecho de que es tan volátil nuestro sistema que tenemos que también estar siempre listos para conseguir trabajo en el exterior. ¿Sí? Un científico argentino siempre tiene que estar preparado para una puerta de salida, básicamente. Tener una puerta de salida, y eso nos hace tener un ojo mirando para adentro, pero otro mirando para afuera. Y en Brasil eso no pasa. Los colegas brasileños tienen mucha más seguridad en sus instituciones. Y eso también conspira un poco contra el arraigo y la conexión con problemas locales. Lo que decía Sergio de poner una moneda, me parece, yo lo invitaba a poner una moneda más local, evitando circuitos del fisco, invitá a 7 becarios, pero también está este otro en donde decimos, bueno, si el agro está aportando esta cantidad, una parte debería volver, por ejemplo, con programas de fertilización fosforada sustentable a largo plazo, no puede ser que no tengamos algo así, y otra parte debería volver por un esquema de I+D, de desarrollo científico que nos beneficia a todos, y tenemos que discutirlo eso. Creo que este gran disturbio que hay en el mundo por los cambios políticos, el que tenemos en Argentina también, que en el caso de la ciencia hoy nos duele porque estamos bastante complicados, nos debería servir para plantear nuevas formas de hacer esto. De alguna forma, a ver, una cosa es cuando yo he visto... lo de los 7 becarios ya está invitado, así que eso ya lo vamos a subsanar. Pero en definitiva el tipo de organización, hoy los productores o las empresas, los miembros CREA, ¿sí?, a través de los CREAs y a través de la asociación que CREA tiene todo un sistema desde edad hasta la interacción con la ciencia, y se busca en ese formato que el tipo de contacto, ¿sí?, con los Esteban de la vida, o sea, con la parte científica, para que llegue a la parte productiva. O sea, de alguna forma hay algunos canales o algunos circuitos de conexión que nos hacen tener una cierta proximidad, probablemente no sea la óptima, pero tenemos algunos circuitos abiertos, digamos. Sin duda, Sergio, ACREA es pionera en eso, y tal vez como anécdota les cuento cuando gana Macri, cambian completamente las reglas del juego y los ingresos a carrera de CONICET. En nuestro lab había 4 chicos que se habían presentado a carrera y con el achique que hubo no entraron. Y yo estaba desesperado, la verdad estaba muy angustiado, y me contacté con Fede Bert, que trabajaba acá en ACREA en ese momento. Le digo, Fede, el discurso es que el sector privado absorba a esta gente. Ayúdame a que hagamos algo desde ACREA para absorber gente. Bueno, salió un programa de becas postdoctorales, CREA CONICET, rapidísimo salió, y no fue solo mi propuesta, se sentó a la mesa un montón de colegas, se le dio forma a ese programa está andando, generó avances muy interesantes, está CREADAT. Esto es un laboratorio de generación de mecanismos de conexión, producción, ciencia nuevos. Solamente hay que ponerle un 0 más de esfuerzo, dinero, y hacerlo más visible. Excelente, Esteban. Sergio, para cerrar, una síntesis de todo lo que hablamos. Nada, seguir, a ver, ¿qué me quedo? Del punto de vista empresario,
tratar de tener la mayor cantidad de conexiones, me quedo con eso. Y tomo, o sea, nunca había estado con un científico en la mesa, o sea, sí a través de CREA, a través de algún, güey, hasta tal vez escuchándolo a través de una charla, que no es lo mismo que llevarlo al campo, ¿no? O sea, sí que me llevo, digamos, una tarea, ¿sí? Desde el punto de vista de CREA, creo que me encantó lo de las personas. O sea, y desde lo que mencionaba recién, de buscarle la forma de inserción y de interacción, yo creo que CREA pone mucho a la persona por delante y tenemos mucho, o sea, hacemos mucho y tenemos mucho por hacer, ¿no? O sea, siempre queremos hacer más. Nada, esos son los parámetros que me llevo de la... Así que bueno, ahora estamos frente a un congreso, esto es parte disparadora de lo que se viene del congreso, que va a tener varios lineamientos y varias verticales. Invitarlo a Esteban a que esté junto en la silla, más allá de que esté disertando. Exactamente, este es un tema central del próximo Congreso CREA 2025, justamente la interacción entre la producción y la ciencia, lo fundamental que es para todos nosotros, así que los esperamos en el próximo Congreso. Gracias, Esteban. Gracias. Muy bueno tus aportes, realmente muy esclarecedores. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Este fue el tercer episodio de CREA, una red viva. Si quieren hacer doble clic sobre todo lo que hablamos hoy, los esperamos en el Congreso CREA 2025, el jueves 18 y viernes 19 de septiembre en Tecnópolis, provincia de Buenos Aires. Pueden conseguir su entrada ingresando a congresocrea.org.ar, donde van a encontrar beneficios y promociones exclusivas. Nos acompañan en el Congreso CREA Galicia, Advanta, Bayer, YPF y AGD. Y si bien adelantamos que serían 3 episodios, la semana que viene tendremos una nueva entrega, un episodio extra donde hablaremos de los desafíos del agro y las posibles soluciones que navegaremos en el espacio de conexiones del Congreso CREA 2025. Hasta pronto.